Dios te bendiga. El tema del arrebatamiento es un tema muy controversial y hay muchas corrientes concernientes al tema. Pero vamos a ver de que si se interpreta de que la iglesia pasará por la gran tribulación, no encaja debido a que hay muchos choques y varias malas interpretaciones. Primero, cuando Cristo viene públicamente, no viene a buscar a la iglesia, viene a establecer el milenio. Y, dicho sea de paso, nos dice allí que un ejército del cielo le seguía. Y si usted lee versos anteriores, nos dice de que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. Y si usted lee, lo que seguían al del caballo blanco estaban vestidos de lino fino, que son las obras justas de los santos. Es decir, que quienes le seguían eran justos cuando vengan a establecer el milenio. También nos dice Zacarías, este verso que nos habla de la venida pública de Jesús, dice: y vino Jehová con todos sus santos. Es decir, que los que vinieron con él fueron los que se fueron en el arrebatamiento. Lo que no interpretan estas personas, de hecho este pastor, se salta el asunto de la semana número 70 de Daniel, que es para el pueblo judío. Y por eso es que no interpretan cuando es la iglesia y cuando es el pueblo judío, que son dos cosas diferentes. Aunque, como dice la Biblia, es un solo pueblo, pero el Israel carnal tiene un propósito todavía que cumplir en los días de la gran tribulación. Por eso usted ve Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, que es Israel, no hay duda. Si no, vaya al sueño que tuvo José cuando es interpretado por Jacob, cuando él ve que la luna y las estrellas se postraban delante de él. Y usted ve allí que es una mujer vestida de sol con la luna y las estrellas debajo de sus pies. O sea, no hay duda de que es Israel. ¿Qué pasa? A Daniel se le dice que después de quitársele la vida al Mesías, mas no por sí, iba a haber otra semana. Esa semana todavía no ha tomado lugar, que esa semana equivale a 7 años, que es el gobierno del anticristo, que terminará con la venida pública de Cristo. Ahora bien, pero antes de establecerse, hay varios factores, el cual la iglesia no puede estar. Primero, nos dice el Apocalipsis 3:10 que a los que guardan su palabra, esa es a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel que espera el rapto. Filadelfia viene de la palabra griega Filadelfos, el que ama a su hermano, que es la cualidad que debe tener la iglesia, el que ame a su hermano. Entonces, mire la palabra que le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en él. Es decir, el único acontecimiento que es sobre el mundo entero es la gran tribulación. Esos juicios, porque hago la salvedad, no es el anticristo que va a derramar juicio, es Dios para los pecadores, aquellos que no vivían conforme a su voluntad, y aquellos cristianos que no estaban firmes cuando vino Jesús y no estuvieron preparados. Otra cosa, señores, la parábola de las vírgenes no es aislada. Esto el Señor lo da con una intención. Obviamente él habla en un contexto judío, tal como eran las bodas, que el novio ya, aunque estuviera desposado, ya tenía prácticamente el derecho. Es decir, Cristo con la iglesia, Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Cuando él viene es a buscar a la novia. De hecho, la parábola por eso es que dice que el que no estuviera preparada de las vírgenes no pudieron entrar a las bodas. Entonces, la Biblia nos habla de que hay bodas. En el libro de Apocalipsis nos habla que los que son llamados son bienaventurados a las bodas del Cordero. Es decir, las bodas serán en el cielo. Y usted dirá, ¿dónde está eso? Vaya a Apocalipsis. Antes de llegar al capítulo 19, pues ahí nos habla de las bodas del Cordero.
hay diferencia entre las cenas, que la cena no podemos confundir, que cuando Cristo viene se convoca a las bestias para la cena de Dios, pero esto es para las bestias, que son para que se coman la carne de esos caballos y todas esas personas que subieron a pelear contra Israel allá en Oriente Medio. Eso ya está profetizado. Entonces, ¿qué pasará? Señores, la gran tribulación es para Israel, debido a que ellos, es la forma para ellos poder reconocer al Mesías. De hecho, no es en vano que dice Apocalipsis 1, verso 7, aquí Él viene en las nubes y todo ojo le verá, y quienes los traspasaron harán gran lamentación. Es decir, los judíos en la actualidad, en su 95%, no cree en Jesús. Entonces, cuando Él venga públicamente, que Israel esté rodeado por sus enemigos en la batalla de Armagedón, pues allí Israel reconocerá al Mesías cuando venga públicamente, porque sabemos que el anticristo les engañará y le perseguirá. Todo eso está profetizado, señores. Lo que pasa es que a veces la gente desconoce el contexto histórico. Por ejemplo, de este señor Antíoco Epífanes, que hizo un prototipo del anticristo, ese un rey Seleucida. Lo mismo que él hizo, eso hará el anticristo, perseguirá a los judíos, como hizo ese rey Seleucida durante el periodo intertestamentario. Este hombre persiguió a los judíos, quiso destruir la Torá, instauró la imagen de Dios Zeus, lo mismo que hará el anticristo. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice que este señor, este anticristo, se siente en el templo y se hace pasar por Dios, lo mismo que hizo el anticristo con una imagen. Paró el sacrificio y la ofrenda. Eso también hará el anticristo. Daniel 9:27 nos dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que todo esto tiene que ver con Israel, y por eso es que a muchas personas confunden cuando ven y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Piensan que es la iglesia. No es la iglesia, es Israel. Pues ya Dios de antemano también dijo por medio de Jeremías de que esta es la angustia de Jacob. Un momento que Dios tiene preparado para salvar a Israel. Y el que entiende la carta a los romanos, el apóstol Pablo le dice a nosotros los gentiles, nos dice, no quiero que sean ignorantes. ¿Qué ha pasado con Israel? Un endurecimiento parcial hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Estamos en la plenitud de los gentiles, el momento de gracia para los gentiles. Pero luego dice, todo Israel será salvo. Pero debe haber un cambio entre la iglesia, cerrar Dios el ciclo con la iglesia y empezar a tratar con los judíos. Es por eso que hay una separación entre Dios con los judíos y el trato con la iglesia. Y por eso, señores, ahí es que entra el otro texto, que el anticristo no puede manifestarse estando la iglesia aquí, o el Espíritu Santo con la iglesia. Primero, el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Y nos dice que hay una entidad que al presente detiene de que el anticristo no pueda manifestarse. Dice, hay algo que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo que está con la iglesia, porque no puede haber el poder humano que detenga que el anticristo se manifieste. Es un poder divino, o sea, el poder de Dios. O sea que si encajamos lo que dicen los textos concernientes, primero, que Jesús dijo también que Él se iba, y si se fuere, vendría y nos tomaría a nosotros mismos. Es decir, que Jesús habla de venir a tomarnos. Y señores, el texto que nos dice, con Dios mismo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. Analice usted, si es para recibir al Señor en el aire, es que nosotros vamos a Él, porque Él nos estará esperando. Ahora, lo que pasa es que hay confusión concerniente a este tema, porque solamente ven el anuncio de la venida pública, pero cuando entendemos de que el apóstol Pablo nos dice de recibir al Señor en el aire, analicemos
el capítulo también de Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, capítulo 5, donde nos habla de que cuando comienza a hablar del respeto a la venida del Señor, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Pero sin embargo, verso 9 más adelante dice: pero Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Es concerniente al mismo tema, porque podrían decir, no, está hablando de otra cosa. No, está hablando concerniente a la venida de Jesucristo. Entonces, hay varios textos, lo cual nos dan a entender que Jesucristo se llevará a su pueblo. Otro tema muy importante, escuchen bien: cuando Dios iba a enviar los juicios, siempre libró a los suyos, con la excepción de Israel ahora, que ya de antemano Dios ha dicho de que Israel pasará por ese momento de aprieto, según Jeremías, y en Apocalipsis lo vemos. Pero nos dice la Biblia, cuando Jesús está hablando concerniente a los juicios, dice que como en los días de Noé sería su venida. Muchos bailaban, se casaban y se daban en casamiento. Así dice el texto. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Pero ¿quién escapó? Noé y su familia. ¿Cuál es la connotación? Que los justos Dios los saca antes de enviar el juicio. Porque esto es juicio de Dios, no es el anticristo que va a derramar juicio. También con Lot, ¿qué dice? Que Dios antes de enviar el juicio sacó a Lot. Entonces, todo eso Jesús lo enfoca. Hay que entender cuál es el motivo. O sea, que lo que estaban bebiendo y gozándose recibieron el castigo, pero Noé y su familia fueron salvados. Lot, el justo Lot, fue salvado. Entonces, es cuestión de analizar con claridad estos textos, porque si no chocan, hay muchos choques. Y por eso es que, aunque sea muy respetada una persona, es verdad, este hombre es muy respetado, pero hay gente que se ciegan y dicen, no, es como él dice. No, no es como él dice, es como diga la Escritura. Porque si se interpreta como él piensa, hay choques. Y la Biblia es su propio intérprete, no puede chocar un texto con otro. Entonces, la iglesia no pasará por la gran tribulación, debido a que se tiene que entender claramente las 70 semanas, la última que falta, que son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, los 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Así que al final de los 7 años, Cristo viene públicamente con la iglesia a establecer su milenio y a salvar a Israel. Y mire cuáles son los que van a resucitar ahí cuando Cristo viene: los que no adoraron a la bestia. Dice que vinieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero esa no es la iglesia. Son los que murieron bajo la persecución del anticristo, que no aceptaron la marca de la bestia. Y analice, quienes le seguían eran y estaban vestidos de vestiduras blancas, que son las obras justas de los santos. Eso era lo que le seguían. Y quienes están en la boda del Cordero son lo que son cuando son convocados. Lean el texto. Están vestidos también de esa misma vestidura. Por si alguno piensa de que la iglesia no estará allá arriba, Jesús dijo que no iba a volver a beber del vino de la vid hasta que estuviera con los suyos en el reino de los cielos. Es decir, hay muchos textos en la cual, si se interpretan como este Señor dice, entran en choque, y la Biblia no tiene choque. Y esto es lo que la Biblia siempre, los grandes hombres de Dios, de hecho el apóstol Pablo tenía la esperanza eminente. Los cristianos siempre han estado, señores, con esa perspectiva de que Cristo viene de manera inminente. Porque imagínense, si no es así, ¿qué pasará? Nos descuidaríamos. No, Jesús viene durante la gran tribulación. No. Por eso que siempre dice que estemos, oiga como dice el apóstol en el texto que le presento acá, que nosotros los cristianos no estamos como lo inconverso, que aquel día nos sorprenda a Cristo como ladrón, sino que nosotros somos hijos del día, porque este día no nos va a sorprender a nosotros si estamos fiel como ladrón. Por eso él dice que el que está preparado es hijo del día,
somos como los de la noche, que duermen en la noche, sino de un sentido figurado, que el que está bien, está alerta, está sobrio. No hay confusión. Léase ahí, usted va a ver que lo que está tratando es del tema de la venida de Jesucristo y que Dios promete librarnos a nosotros, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto es para los inconversos que no creyeron en el Señor y pasarán por el proceso de la gran tribulación. No te lleves porque sea un gran maestro o alguien que te quiera desviar. Obviamente el tema no es de perdición, pero le quita la esperanza a aquellos que están fervientemente creyendo de que el Señor viene de manera eminente, que eso es lo que la iglesia siempre ha creído, y este Señor quiere distorsionar de que vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces es cuestión de analizar los textos para que caigamos de que realmente no es como Él dice. Dios te bendiga y gracias por ver el video. Si te ayudó, pues compártelo con los demás. Dios te bendiga.